Pues le damos gracias al Señor Jesucristo que pues estamos aquí este viernes después de adorarle al Señor como se merece. Sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser. Sujetos a Jesucristo, que solamente la palabra cumpla el propósito para el cual Jesús nos las ha dado y que esta visión que nos ha entregado sea entraunada y establecida en cada congregación de los hijos espirituales pastores que están bajo esta cobertura apostólica. Amén. Para que sigamos restaurando y reuniendo las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, versículo 1:10. Sujeto mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la da. En el nombre de Jesús, que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. Entonces, el Señor quiere hablar hoy la segunda parte. Esto se habló el día domingo, barriendo la iglesia del Señor y sacando la basura y lenguaje incorrecto y herejías, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues es algo que el Señor nos habló el día domingo, ¿verdad? Y sabemos que pues el Señor quiere que nosotros entendamos qué es barriendo la iglesia del Señor y sacando la basura, lenguaje incorrecto y herejías que por siglos están en la iglesia y que no son de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte, que es básicamente hablar de qué es Efesios 1:10. ¿Por qué Dios nos dio esta parte de Efesios 1:10? A mí, a mi esposa, Él nos las entregó el Señor, Efesios 1:10. Entonces, ¿qué hacemos? Restauramos y reunimos todas las cosas en Jesucristo. Y recordando que en la iglesia del Señor Jesucristo, si dice la palabra de Dios que la iglesia es del Señor Jesucristo, ¿qué debe haber en la iglesia del Señor? Pues todo lo que Jesucristo dice en su palabra que es. ¿Y qué es lo que no debe haber en la iglesia del Señor? Ya habíamos visto que no debe haber en la iglesia del Señor Jesucristo grupos norteños cristianos, mariachis cristianos, rap cristiano, rock cristiano, conciertos cristianos, ventrílocos, payasos, árboles de Navidad, que ahorita está haciendo muchos cristianos, entre comillas, que siguen festejando igual que el mundo, el tamiz babilónico, el árbol de Navidad. La cruz, símbolo babilónico, aunque Jesús murió en una cruz, la cruz no es divina, no es de Dios, la cruz es romana. Y están los púlpitos, están en la pared, están las corbatas de los pastores, están hasta en la Biblia. Hay muchas Biblias que traen la cruz como pasta, y pues esas no deben de estar, o crucifijos que se andan colgando en el cuello. Muchos cristianos que salieron de Babilonia, que salieron del catolicismo, han llegado a una iglesia cristiana entre comillas, pero siguen poniéndose por lo mismo. ¿Qué otra cosa no debe haber, aparte de la cruz? Día de San Valentín, día de la amistad, 14 de febrero que viene. Día de Reyes Magos, tampoco. Campamentos, ¿verdad? Donde muchas iglesias dicen, vamos a hacer un campamento allá en las montañas para que vayan los niños y jóvenes y hay que cobrarles tanto. El viaje cuesta tanto. Entonces, puro negocio, ¿no? Otra es de retiros. Dice, pues vamos a la montaña a orar y hay que pagar de tal todo el boleto para pagar el transporte de camión e ir y ahí. Pero nada más es puro entretenimiento. Más que buscar la presencia de Dios es como un esparcimiento. Y Dios no le agrada. Congresos paganos, ¿verdad? ¿Cuáles son los congresos paganos? Pues esos de congresos de cobrar. Va a haber un congreso de jóvenes cristianos, de señoritas cristianas, de matrimonios cristianos. El matrimonio tiene que venirse al congreso, le va a costar tanto, va a estar 2 noches en el hotel, se va a ir a la playa y es tanto dinero, puro dinero, ¿verdad? Y entonces, pues, para empezar, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Dice, pues encuentros, pues encuentro 1, pues encuentro 2, pues encuentro 3, paga y paga y paga. Otra es obras de teatro, otra es predicar con chistes, ¿sí? Dios no quiere que se predique con chistes. Otra es de asambleas, concilios, donde los hombres forman un comité para juzgar quién es aprobado como ministerio y quién no.
y sabemos que las asambleas como los concilios es para puro compañerismo, son para puros amiguitos, es para que predique mi familiar y unja mi familiar, pero Dios no está ahí, son puros intereses de hombres y corrupciones para también sacar dinero, porque también cobran. Rifas para sacar recursos para la iglesia, talentos. Hay muchas hermanas que han venido de otras iglesias aquí y dicen, allá en la iglesia que estaba me obligaba el pastor que tuviera que llevar comida el día sábado y no le importa cómo lo hiciera, pero tenía que llevar comida para vendimia y de esa manera recabar recursos. Otra es fundaciones que se han hecho en la iglesia del Señor. Es una fundación, es como un centro de beneficencia pública donde muchos que se dicen ser cristianos forman una asociación civil y la dan de alta y recaban dinero y bienes y libros, ropa, Biblias, etcétera, pero solamente es para, esos beneficios son para él, no son para la iglesia, ¿sí? Entonces, 0 fundaciones, ¿sí? Franquicias, que es algo que se ha estado haciendo en este último tiempo como nunca, del modelo que usó la iglesia o que está usando la iglesia Luz del Mundo. Si el Aarón Joaquín o Nazón Joaquín iba a abrir una iglesia en Sonora, Luz del Mundo. Si se va a abrir ahí en Chihuahua, Luz del Mundo. Si se va a abrir en Veracruz, Luz del Mundo. Pero ellos concentran todas las riquezas y todo en ellos, que es la luz que está en Guadalajara, ahí nació y ahí está. Entonces, prestanombres, ¿verdad? Y así está la mayoría de los siervos y siervas, que no me corresponde juzgar, pero sí me corresponde hablar lo que está haciéndose torcido. Hay muchos apóstoles que se han desviado y que, aunque son apóstoles del Señor, están trabajando torcido porque dicen, si mi iglesia es príncipe de paz, la casa matriz, la de mis hijos espirituales que tengo en Nayarit van a ser príncipe de paz. Y si tengo otros allá en Sinaloa, también se va a ver la iglesia príncipe de paz. Entonces, puro engrandecer el nombre del ministerio del apóstol, pero la libertad de los siervos, pues ya no está, porque se les impone, ¿sí? Para que ellos tengan el mismo nombre. Entonces, nomás se exalta el ministerio del apóstol, o los demás ni se toman en cuenta y ya no hay libertad para ejercer el ministerio. Otra es centros de rehabilitación cristianos. Que hemos visto que hay muchas iglesias que, aparte de predicar la palabra, abren un centro de rehabilitación pensando que pues van a ser como alcohólicos anónimos, como dragones anónimos, dragones anónimos, y piensan que con ese centro de rehabilitación cristiano pues van a rehabilitar y mandan al drogadicto, a la prostituta, al que llega a esa iglesia, lo concentran ahí y lo mandan a botear con un bote para ir a los carros, para sacar dinero, y ese dinero que recaban es para el pastor, aprovechándose de la injusticia, de la situación que están pasando esas personas, y dicen que se van a rehabilitar durante 6 meses, como así como en el penal, como en las cárceles. Y entonces sabemos que cuando Jesucristo está, no se necesita predicar en funerales porque Jesucristo resucita a los muertos. No se necesita tener una iglesia en centro de rehabilitación porque Jesucristo es el que rehabilita, el que sana y liberta sin costo de un peso. Entonces, vemos que también hay pues todo tipo de fiestas paganas, ¿verdad? Como negocios, ¿verdad? Entonces eso estábamos viendo en la primera parte, ¿sí? Y que eso no está en la Biblia y se tiene que quitar, ¿verdad? Y otras cosas que estamos viendo que no están en la Biblia, que es cosas que se están haciendo en la iglesia, que Dios le llama lenguaje incorrecto, que es reverendos. Dice, ahí viene el reverendo evangelista fulano, ahí viene el reverendo evangelista tal, ¿sí? Pero la palabra reverendo solamente es para Dios, no es para un hombre. Y entonces ese lenguaje incorrecto, dárselo un nombre, es incorrecto. Otra es copastores. La palabra dice en Efesios 4:11 que solamente Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No dice dentro de ahí copastores. Entonces, dicen, ahí viene el copastor, pero si la palabra de Dios no habla copastor, nomás habla de pastor, ¿verdad? Entonces se tiene que quitar eso. Otra que se está hablando mucho y que se está haciendo ahorita mucho
es rindiéndole culto al hombre. ¿Cómo es rindiéndole culto al hombre? Cuando dicen, ay, el día del pastor, hay que llevarle regalos, es día del pastor. Y así empiezan a idolatrar como la luz del mundo, que empezaron a adorar a Nazón, a Aarón, Joaquín. Entonces, día del pastor no está en la Biblia, hay que desecharlo. Aniversarios es algo que nos ha venido enseñando el Señor, que dice que la palabra aniversario no está en la Biblia y por eso la hemos desechado. Dice fiesta para Jehová, ¿sí? Un culto de acción de gracias, eso es lo correcto, ¿sí? Entonces, aniversarios se tiene que quitar de las congregaciones. Otra es, dicen que Jonás cayó en la boca de la ballena, pero la palabra de Dios no dice que cayó en la boca de la ballena. Dice la palabra de Dios que Jonás cayó en la boca del gran pez. Otra dicen que Eva comió de la manzana, pero la palabra de Dios dice que no comió Eva de la manzana, dice fruto prohibido. Así es, amén. Otros que está pasando ahorita y que sigue obrando en las iglesias dice, vamos a tomar la Santa Cena, pero la palabra de Dios dice no dice Santa Cena, dice institución de la Cena del Señor. Entonces, si te das cuenta, lenguajes incorrectos, ¿verdad? Otra es de las herejías que por siglos han estado operando en la iglesia. Yo hace 27 años, fíjate, escuché sus lenguajes, a escucharlo en unas iglesias, y así lo estuve escuchando por largo tiempo, en donde ellos dicen que Dios controla, que Dios toma el control y que Dios está en control. Pero la palabra control, si leemos la Biblia, no está desde Génesis ni Apocalipsis, ni de Apocalipsis hasta Génesis, solamente está en la palabra de Dios, que Dios reina, gobierna, reina, rige y tiene dominio, ¿sí? Entonces, se van desechando todo eso, ¿no? Y como les decía a unos siervos, en 2 de Samuel 8, en el 2 de Samuel capítulo 8, versículo 1, en el texto ahí dice que David extendía sus dominios, ¿verdad? En Reina Valera 1960 dice, en 2 de Samuel capítulo 8, como título, David extendía sus dominios, no extendía sus controles. Entonces Dios gobierna, reina, rige y tiene dominio. Luego otros dicen que derriba tus gigantes. Mucho lo he encontrado eso, hablando con siervos, teólogos y tantas cosas, gente que se ha preparado, pero realmente no entiende esa parte. Dice que derriba tus gigantes. Dicen, derriba tus gigantes. Cuando no hay gigantes, ¿verdad? No hay gigantes enemigos. Satanás fue destituido del tercer cielo, destronado, está en la tierra, pero ya fue ponchado, ya fue desinflado, no tiene poder ni autoridad, solamente el que tú y yo le damos por el pecado que cometemos y desobedecemos a Dios. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Ser libre de gigantes malignos. El único gigante y fuerte es Jehová Sabaoth, el fuerte de Jacob. Así es como debemos de pensar. 3, muchos dicen que cuando van a ver a un médico que estudió una licenciatura para una situación de salud, o van a ver un asunto con un abogado terrenal que tiene una licenciatura, que estudió una carrera de abogado, o van con el psicólogo, con el psiquiatra, o van con los brujos, los del ocultismo, porque hay muchos cristianos que apenas llevan 2 años, 1 año en la iglesia del Señor Jesucristo y no están firmes y van a consultar al tarot, van a consultar a la magia, van a consultar a las cartas. Y entonces regresan de allá a la iglesia y dicen, es que Dios tiene la última palabra. Pero Dios no tiene la última palabra, porque en ninguna parte de la Biblia dice que Dios tiene la última palabra. De lo espiritual habló Dios y se hizo lo natural. Entonces, primero Dios habló en lo espiritual para que se manifestara en lo natural, y entonces Él tiene la primera palabra eternamente. Pero cuando nosotros decimos que Él tiene la última palabra, estamos poniendo a Dios en segundo lugar y estamos poniendo en el primer lugar a Satanás, cuando eso no debe de ser así. Entonces, ¿qué tengo que decir? Todo problema, situación, necesidad que pase está escrita en la palabra. Tengo que creer que ya pagó el Señor, que está mi milagro, está mi sanidad, está mi solución, está mi resolución a mi favor. Ese es el lenguaje correcto. Y entonces, si se dan cuenta,
pareciera que es de Dios, pero no, nada de eso que estamos diciendo es de Dios. Por eso no se tiene que hacer en la iglesia del Señor. Entonces, eso se llama barriendo la iglesia del Señor y sacando la basura de fiestas paganas, sacando la basura de lenguajes incorrectos, sacando la basura de herejías que por siglos están operando. Y entonces vamos a ver, ahora vamos a entrar en la segunda parte. Como les dije que hace 27 años nos alcanzó Dios y hace 10 años aproximadamente, hace 10 años aproximadamente, pues Dios nos enseñó lo de la restauración de todas las cosas, que fue una parte por medio de nuestros apóstoles que partieron con el Señor. Y el mismo Señor nos dijo que teníamos que anexar a la visión Efesios 1:10, porque teníamos que seguir la visión de la restauración de todas las cosas, pero a profundidad restaurarlas en Cristo. Entonces, en esa casa apostólica, lo que hacemos de parte del Señor, a mí y a mi esposa, que Dios nos levantó, es glorificar el nombre del Señor, porque nos levantó como apóstoles de la restauración y de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces vamos a entrar en esa segunda parte para que los pastores puedan entender qué es Efesios 1:10 o por qué Efesios 1:10. Vamos a ver la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:10. Que vamos a ver. Efesios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿sí? En Efesios, ¿sí? Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 1, versículo 10, ¿verdad? Que vamos a ver con calma. Hay que entender que el apóstol Pablo hizo esta carta a la iglesia de los Efesios. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 1:10, Pablo, apóstol, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles con Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí está bien claro, ¿sí? Nos está diciendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si te das cuenta, es una carta que Dios inspiró usando el apóstol Pablo para ir a hablar a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice la palabra ahora que vamos a entrar en este segunda parte? Abriendo la iglesia del Señor, sacando la basura, el lenguaje incorrecto y las herejías. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? Entonces, nos está hablando de reunir, ¿verdad? Ya vimos en la primera parte cómo habló Dios de la restauración de todas las cosas, de Hechos 3:21. Donde hemos hablado que la iglesia del Señor la hicieron una cueva de ladrones, ¿verdad? Y que Dios quiere que no se haga nada de lo que ya mencionamos, porque en primer lugar la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia de Jesucristo, por eso nos dice la iglesia de Jesucristo, solamente es de Jesucristo. Amén. Entonces, y de reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que entender esta segunda parte de la visión que Dios nos entregó, tanto para esta casa apostólica, que ya lo sabe, pero para los pastores que trajo y a los que va a traer, porque ese es el corazón de Dios en todo México y para todas las naciones, en los 5 continentes. Dios, antes de que venga, que ya está por venir, quiere ver su iglesia restaurada y que todos se reúnan en Él. ¿Qué es Efesios 1:10? De reunir todas las cosas en Cristo, es decir, que Cristo sea el centro de todo en la iglesia. Amén. ¿Sí? Amén. O sea, esa es otra parte, reunir. Es decir, que todo lo que está en la iglesia, que el centro de todo debe ser Cristo. Amén. ¿Sí? No debe ser el hombre, no debe ser una doctrina de hombre, no debe ser palabra de hombre,
no debe exaltarse al hombre, no debe de adorarse al hombre, no se debe de idolatrar al hombre, no se debe dar gloria al hombre, solamente darle la gloria al que compró su iglesia y al dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Amén. Entonces, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, es que el Señor Jesús sea el centro de todo en la congregación de Él. ¿Sí? Amén. No los payasos, no los ventrílocos cuando los meten en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ni los títeres, me dice el Señor, ni las marionetas, porque hay muchas iglesias donde usan títeres y marionetas también. Ahorita me trajo el Espíritu Santo. Dice, fuera marionetas, fuera títeres, fuera ventrílocos, fuera payasos de mi iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ellos los meten ahí, le están robando la gloria a Dios y se la están llevando sus muñecos. ¿Sí? Entonces no se debe de predicar otra doctrina tampoco. De hecho, en esta semana, en este mes, Dios nos ha estado hablando y nos habló de restaurar a profundidad. Por eso, paz de Cristo, porque dice que cuando Jesús predicaba, y Él mismo en carne se acercaba y decía, la paz sea con vosotros en esta casa. Y por eso quedó paz de Cristo, el saludo, para esta casa apostólica y para todas las iglesias que están bajo cobertura y las que van a llegar. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que muchos están decepcionados de denominaciones. Muchos están decepcionados de muchas iglesias donde los obligaban a llevar comida, a comprar boletos, a ir a tales congresos y no tenían dinero. Tenían que hasta pedir prestado para poder ellos ser obligados a ir allá. Y ellos ya no quieren seguir a Cristo, pero la pregunta es, ¿Dios te ha hecho algo? No, ha sido esos falsos, entre comillas, que según están predicando el Evangelio, mas no está Cristo ahí. Entonces, hoy Dios quiere restaurar el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? Eres tú como persona. Eres tú como un humano, creación antes de venir a Cristo, y en Cristo eres restaurado por Cristo, sin pagar ningún peso, sin pagar por tu rehabilitación, como acabamos de mencionar. Amén. Porque por encima de todo está Cristo. Amén. Él es el único que está por encima de todo. Gloria a Pero Dios. entonces, también al Señor hablando que en las congregaciones hay mucho teólogo. Teólogos que estudiaron mucho, pero se han apartado de la verdad, porque hay muchos teólogos que a pesar de que han ellos, según entre comillas, agarrando su lupa, ¿sí? Y teniendo la Biblia aquí, ellos se creen más superiores que Dios, porque a Dios no se puede entender con su razón, ni con su intelectualismo, ni con su inteligencia humana, ni sabiduría de hombres. No. Pero ellos al estar aquí, Jehová Dios nomás se los mira y se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se quieren sentir arriba de Dios. Cuando Dios está arriba de todo, y abajo están todos los teólogos, todos los rabinos, todos los doctores de la ley, todos los religiosos, todos los fariseos, todas las religiones, todos los nombres, todas las dimensiones, todos los reinos están debajo de Dios. ¿Y arriba quién está? Jehová de los ejércitos. Él gobierna, Él reina, rige y tiene dominio de todo. Hasta los científicos están abajo. Todos están abajo. Arriba de todo está Cristo. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces eso es de Efesios 1:10, que el centro de todo y arriba de todo, el único es Cristo. Amén. Es Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso Dios nos trajo eso de restaurar a profundidad. Amén. Y vamos a ir viendo qué es eso. Como les dije, una de ellas el saludo. Otra es lo que dice la palabra de Dios en Tito 2:1. Vamos a ver la palabra de Dios, Tito 2:1. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Tito 2:1. ¿Sí? Entonces, Dios está aquí. Amén. Nosotros no seguimos multitudes.
No estamos tampoco en contra de las multitudes. Solamente estamos donde, si la doctrina que se está predicando es de Cristo, ahí estoy. Y si no, sal y escapa por tu vida, porque por eso me hablaba el Señor, que muchos salen del catolicismo, del islamismo, del hinduismo, tibetanismo, testigos de Jehová, mormones, todas las religiones del infierno y sectas del infierno, y entre comillas, aceptaron a Jesucristo y llegaron a una iglesia que entre comillas es cristiana, pero viven igual que el mundo, viven igual que cuando estaban ahí. No han salido de Babilonia, no han salido de la religión. ¿Por qué? Porque le están enseñando otra doctrina. ¿Pero qué dice Tito 2:1? Amén. Amén. Vamos a ver qué dice Tito 2:1. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es Efesios 1:10. Que el centro de todo es Cristo. Entonces la doctrina que se debe predicar en su iglesia de Cristo, ¿cuál es? La sana doctrina. Amén. ¿Sí entendamos? Amén. Eso es lo que se debe de hacer. Que Cristo es el centro de todo. Gloria a Dios. Y por lo tanto su palabra se tiene que predicar la sana doctrina, como dice Amén. Tito 2:1. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿por qué las demás iglesias, los demás lugares donde entre comillas se predica a Dios, no está Cristo ahí? Ya Cristo los abandonó. ¿Por qué? Porque tienen basura, porque tienen herejías, porque tienen lenguajes incorrectos y moda de hacer la obra de Dios en la carne, pensando qué hacer, inventar para atraer gente, para atraer niños, para atraer familias. Pero esa no es la forma correcta cuando regalan ropa y constantemente están haciéndolo. Tal vez una vez, pues es natural, pero ese método, usarlo cada semana, y comida, entonces están haciendo la obra en la carne. Porque esa gente, el día que no les des comida, ni bebida, ni ropa, ya no van a estar ahí. Cuando no lleves un ventrílogo, un payaso, un títer, una marioneta, pues no van a estar. Entonces, ahí ya no está Cristo. Porque mejor que den en la basura del diablo que en la palabra de Dios. Y no creen en los 5 ministerios, no creen en todos los dones que habla la palabra de Dios, no creen en la adoración, no creen en la alabanza, no creen en la guerra espiritual, no creen en los milagros, no creen en las sanidades, no creen en todo lo que habla la palabra. Entonces, ¿qué es reunir todas las cosas en Cristo? Es que Jesucristo sea el centro de todo, no robarle nada de gloria. Y como ello, ¿qué es? Que la doctrina que se está predicando sea de Cristo. Amén. El saludo, paz de Cristo. Amén. Cristocéntrico. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, vamos a ver qué más. ¿Qué dice la palabra de Dios ahora que vamos a ver? Hechos 20:28. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Sí? Hechos 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? ¿Quién ganó la iglesia del Señor? Jesucristo. Y ahí dice, para apacentar la iglesia de quién? ¿De Román? ¿De Filiberto? ¿De Luis? No, la iglesia del Señor. Amén. Entonces, amén. cuando decimos reunir todas las cosas en Cristo, tenemos que decir que la iglesia, el dueño de la iglesia, es Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así se tiene que hablar. Ese es reunir.
que el propietario de la iglesia tiene un nombre, el dueño de la iglesia tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesucristo. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Amén. Y entonces ya los siervos van a dejar de hablar, y aquí ya lo hemos dejado desde hace tiempo, porque ¿qué es dejar de hacer? De hablar lo que no es, ponerse en el lugar de Dios, como estábamos hablando el domingo. ¿Qué es ponerse en el lugar de Dios? Cuando dices, esta iglesia yo la fundé. Cuando muchos que les dio una familia que fue alcanzada y que esos siervos sirvieron por un tiempo, luego los hijos quedaron y dicen, esa iglesia la fundó mi papá, porque ya partieron. Error. O dicen, este ministerio, yo soy el fundador de este ministerio. También eso dicen. Y lo peor, dicen, estas almas son mías, hasta se andan peleando los pastores. Y yo, como le decía al apóstol Mari, que me venía hablando Dios, ¿por qué no se las van a pelear allá afuera? Porque predicar, nosotros también restauramos el púlpito a su diseño original. ¿Qué es restaurar el púlpito a su diseño original? Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo vino en carne, Él fue nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Amén. Y de ahí crecía en estatura y sabiduría. Y Jesús estaba en los negocios de su padre, decía. Amén. Cuando María la Virgen lo iba a buscar. Él le decía, mamá, yo estoy en los negocios de mi padre. Amén. Y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Amén. Él decía, pero no solamente decía eso. Él dice que fue preparado por 30 años. Y en esa preparación de 30 años él fue bautizado, como tú y yo nos bautizamos. Y dice que después fue ungido para el ministerio. Pero antes de eso también dice que pasó por el desierto. Ayunó 40 días y 40 noches. Y fue tentado, fue probado. A ver si desobedecía al Padre. Por eso hay muchos ministerios que inician y van a ser probados. Si Jesús fue probado para el ministerio, imagínate tú y yo. Si Jesús fue tentado para el ministerio, a ver si dejaba de hacer la obra de Dios, pero fue aprobado, pasó. Porque el enemigo lo tentó. Le daba riquezas para que lo adorara, para que ya no siguieras en la voluntad del Padre. Y luego dice que en 3 años él ejerció su ministerio. Su primer milagro, convertir el agua en vino, y así sucesivamente sanando paralíticos, leprosos, ciegos, mancos. Y después dice, resucitó muertos como Lázaro. Entonces, reunir todas las cosas en Cristo es darle la gloria al dueño de la iglesia. Es hablar que el dueño de los ministerios, primero de la iglesia, ¿quién es? Ya vimos, Jesucristo. Por lo tanto, el dueño de los ministerios, ¿quién es? Jesucristo. El dueño de la congregación que por misericordia yo pastoreo y tú pastoreas, hijo espiritual, es de Cristo. Las almas son de Cristo. Amén. No son propiedad, por eso dice en un pasaje de la Biblia, si las almas eran de Pablo, de Apolos o de Cefas, no eran de ninguno de ellos. Las almas son de Cristo. Amén. Yo soy de Cristo. Gloria a Dios. Tú eres de Cristo. Dios no viene por denominaciones. No es que yo soy de la iglesia pentecostal. Yo soy de la iglesia bautista. Yo soy de la iglesia metodista. Yo soy de la iglesia presbiteriana. Yo soy de la iglesia arminiana. Yo soy de la iglesia anabatista. Yo soy de la iglesia trinitaria. Yo soy de la iglesia unitaria. Yo soy de la iglesia séptimo día, adventista, etc. No, dice en 2 Timoteo 2:19. Puedes checarlo, en 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19. Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme. Conoce Dios a los que son suyos. Él viene por los suyos. Él no viene por nombres de denominaciones. Y entonces el reunir todas las cosas en Cristo es extirpar todos los nombres de las denominaciones. Es extirpar, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, quitar eso. Si yo te pregunto, ¿tú de quién eres? Tú debes de decir, yo soy de Cristo. Amén. Yo soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. Es Amén. lo correcto. Santo ¿Sí me entiendes? Señor.
Eso es lo correcto, ¿sí? Entonces, Efesios 1:10 es reunir todas las cosas en Cristo. Darle la gloria a Cristo, darle el honor a Cristo, alabar a Cristo, exaltar a Cristo, predicar la palabra de Cristo. Es decir, el centro de todo es Cristo. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Entonces, muchos ministerios tienen que corregir eso, ¿sí? Porque están hablando torcidos, se están poniendo en el lugar de Dios. ¿Y qué le pasó a Satanás? Se puso en el lugar de Dios y fue desechado. Saúl fue desechado por desobedecer a Dios. Sansón fue dejado por Dios. Sí. Caminaba hacia sin Dios. Y así hay muchas congregaciones que están caminando, pero sin Dios, sin el Espíritu Santo. Están caminando sin lo que dice la palabra de Dios que es. Por eso nosotros nos trajo Dios en este tiempo de los principios de los últimos tiempos. A mí y a mi esposa nos ha tomado por voluntad de Dios como apóstoles para restaurar y reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Volver al diseño original, volver y reunir todo en Cristo. Entonces, eso estamos haciendo, ese es el corazón de Dios. Y lógico, como se predica una sana doctrina, pues no hay muchos adeptos, pero no nos preocupa porque Dios está añadiendo, Dios está haciendo su obra, Dios está ensanchando la visión, Dios está trayendo más siervos y siervas a congregarse, Dios está trayendo más pastores, porque se están dando cuenta que todas las demás congregaciones se han doblado a los Baales, se han mezclado. Dios no quiere mezclas también. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que la iglesia se mezcla. Tampoco debe haber mezclas en la iglesia. Cuando quitamos las mezclas, estamos reuniendo todo en Cristo. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en la palabra de Dios aquí en Éxodo 32, 4, 5. Éxodo, capítulo 32, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios en Éxodo 32. ¿Sí? Versículo 4 al 5. Vamos a ver si lo dice la palabra de Dios. Dice: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como buril e hizo de ello un becerro de fundición. Éxodo capítulo 32 versículo 4 y 5. Versículo 4: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y luego dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. En Éxodo capítulo 31 versículo 18 habla del becerro de oro. Fue un becerro de oro que hizo el pueblo de Israel. Adoraba al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, pero también cuando no estaba Moisés y quedaba Aarón, adoraban al becerro de oro. Llevaban las dos cosas, como dice el siervo. No se puede llevar dos cosas. Así es. O somos de Cristo o eres hijo del diablo. El Señor. Amén. Amén. O eres, te permaneces en santidad todos los días sirviendo a Dios, congregándote, o de una vez te apartas para el mundo. Porque hay muchos que son cristianos entre comillas, pero ahorita ¿cuántos pastores, cuántos apóstoles están festejando esta Navidad pagana? Sí, así es. Muchísimos aquí en Puebla, y no nomás en Puebla, en cada estado de los 31 de México y todas las naciones. Ellos nos ven como algo normal. Había uno entre comillas que dice que es apóstol entre comillas, que dice, pero no tiene nada de malo. Dice, es más malo cuando te dan un aguinaldo y una Navidad en tu trabajo y ahí sí lo tomas. Pero si te das cuenta, ellos no tienen entendimiento. Pareciera que son tus hermanos en Cristo, pareciera, pero Dios nunca te va a decir lo contrario que Él habla en su palabra.
Nunca te va a decir, haz esa esfera, ese árbol de Navidad, ponle velas y come con los impíos. Eso no te va a decir el Señor. El Señor te va a decir, apártate de ellos, sal de ellos, no te contamines, no amas al mundo, porque te constituyes enemigo de mí. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces tenemos que ser radicales. Y en este tiempo, el pueblo de Israel no era radical, sino que era convenenciero. Sí. Pensaba que Dios no lo veía. Dice, pues ya se fue Aarón a hablar ya se fue Moisés a hablar con el Señor. Ahora está Aarón. Por él vamos a hacer lo que queramos. Ya tenemos el becerro, vamos a adorar ese becerro. Y según ellos iban a hacer fiesta y ofrecerle ofrendas. Estaban con Dios y cuando no estaba Moisés se apartaban y adoraban ese becerro de oro. Así está lo mismo en la iglesia hoy. Así está mismo sucediendo en las congregaciones hoy. Si no viene el pastor a predicar, si no viene el apóstol a predicar, no vamos. Porque no está el pastor, no está el apóstol, está tu hermano, mejor no vamos. Ay, hasta que cuando venga de su misión, de ir a donde fue, ahora sí ya vamos porque ya vino. Estás idolatrando al hombre. ¿Se entiendes, hermano? Hermana, estás idolatrando al hombre. Y Dios está en contra de la idolatría. Santo es el Señor. La idolatría no nomás es cuando tú estabas y yo en la religión que adorábamos muñecos de yeso, metal, papel, cristal, madera, oro y plata, o de barro. Esos eran ídolos, pero ahora el Señor quiere que en su iglesia no haya ídolos. ¿Qué? ¿Que no haya ídolos? Que no idolatres al que está predicando. Que no sigas al que está predicando. Que no confíes ni dependas del que está predicando. Porque eso es no centralizar ni reunir las cosas en Cristo. ¿Cómo es que entonces yo debo de reunir las cosas en Cristo como me está pidiendo el Señor? Que todo esté, que el centro de todo en la iglesia del Señor esté en Cristo. Cuando yo no dependo del pastor, yo dependo de Cristo. Amén. Cuando no, yo no sigo al pastor, yo sigo a Cristo. Amén. Cuando yo sé que mi compromiso no es con el hombre, es con Cristo. Amén. Es cuando voy a ser fuerte. Amén. Es como Dios quiere que tú entiendas. Amén. Porque hay muchos, ay, yo no me cambio porque me encariñé del pastor, así decían unas hermanas hace tiempo. Es que amo mucho a ese pastor. Entonces ama más al hombre que a Dios, ya no ama al pastor de pastores, a Cristo. Así decía una hermana. Un hermano estaba mal, estaba torcida la doctrina, lo confrontamos en amor, le decimos, siervo de Dios, ya te desviaste, ya estás torcido de la doctrina que están llevando a ellas de Calvino, de los herminianos. Dice, pero es que yo aquí nací, ya llevo años, y yo amo a mi pastor, no lo puedo traicionar. ¿Te imaginas cómo ha caído en la trampa del diablo? Se ha desviado y ahí quiere morir. Y está dentro de, entre comillas, de la iglesia. Entonces Dios quiere que el centro de todo solamente sea Cristo. Amén. ¿Sí entienden, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo no esté, ustedes vengan aquí a congregarse con que esté predicando tu hermano. ¿Sí entienden? Amén. Y eso te hace fuerte. Eso te hace invencible. ¿Sí? También el Señor quiere que entiendas que todo lo que tú hagas en la obra de Dios debe ser la gloria al Señor. Amén. No la gloria a tu conocimiento, no la gloria a tus fuerzas, no la gloria de que te usó bien, sino la gloria es de quien te usó, que es Jesucristo. Porque a veces dicen, ahí viene tal evangelista, y lo usa Dios para hacer milagros, y hasta pagas tu boleto, 1,000 pesos, 1,500, 2,000, 3,000, y ahí van toda la bola, porque no leen la palabra. ¿A quién debes ir? Al ungido, al que unge, a Jesucristo. Amén. Él te puede hacer un milagro sin que vayas a ese congreso, ese estadio que se va a llenar. Pero a la gente le gusta que le cobren. Por eso va a visitar a los brujos. ¿Cuántos brujos les dicen, te va a costar tu sanidad tanto, 10,000 pesos, 5,000 pesos? Trae esos cirios, esas velas, dicen los brujos. Pero no les hacen milagros ni nada, no les engañan. El único que hace milagros, ¿quién es? Jesucristo, y Él no cobra nada. Él está con las manos abiertas, cada vez que tú llegues y le digas, Señor, ayúdame. Haz un milagro, necesito de ti, desesperado estoy por ti, respóndeme. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Cuando tú
agarras el teléfono de Jesucristo, Jeremías 33:3, y clamas al Señor, estás reuniendo todas las cosas en Cristo. Parte. Porque estás dependiendo del que te hace milagros. Amén. No estás dependiendo de tu pastor o de tu pastora. ¿Sí entiendes? Es el reunir todas las cosas en Cristo. Ir al lugar correcto. Ir a nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios que nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. Columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Del Dios viviente. Dice la palabra de Dios. Entonces, aquí que vimos que hacían mezclas. Y la iglesia también se ha mezclado. Hay muchas iglesias que en lugar de creer en los dones y ministerios que habla la palabra, dicen, ahí viene la unción del chicle, ahí viene la unción del agua bendita, ahí viene la unción de las chanclas, ahí viene la unción de tantas, del chicle, que ya les dije, de la corbata, tantas cosas, de la danza esa de zapatito que están así. Esas son cosas que no son antibíblicas, y una lista tan grande, pero hoy no vamos a hablar de eso. Ahora estamos hablando de la segunda parte de Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Qué es reunir todas las cosas en Cristo? Aceptar lo que está en la palabra, que vamos a leer en 1 Corintios 11. ¿Me trajo esa palabra del Señor? 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, dones espirituales. ¿Sí? 12 ¿qué? 12, 7 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11. Amén. Eso es reunir las cosas en Cristo. Que haya esto en la iglesia, esto sí que haya en la iglesia, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si te das cuenta, aquí nos está hablando un ejemplo el Señor de reunir. Ese mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, reparte dones. Pero el centro de todo eso, los dones, es uno, un Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces, eso es lo que debe haber en la iglesia. Efesios 1:10, los dones del Espíritu Santo, y no basura, que ya habló el Señor al principio, eso se debe de sacar, no se debe aceptar, y eso es lo que se debe de aceptar. En Romanos 12. Romanos 12, dice la palabra de Dios, en el versículo 6 y 8, Romanos 12, capítulo 6 al 8. Amén. Dice, de esta manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio o en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? El 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Sí? Amén. Y luego dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros aceptemos lo que es bueno, lo que es de Él. Y lo que no es de Dios, que es la basura, lenguaje incorrecto y herejía, sacarlo. ¿Sí? Amén. Porque la iglesia en ese tiempo ha perdido el discernimiento. No entiende qué es discernir, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso en el libro de Isaías dice que
en estos principios de los últimos tiempos, a lo malo lo ven bueno. Los ventrílocos, payasos y tantas cosas, títeres, marionetas, obras de teatro y tanta basura del diablo, eso quieren. Pero no lo que es de Dios. Y Dios quiere que tú creas en lo que es de Dios, que es bueno. Amén. Amén. Entonces, Gloria a Dios. Efesios 4:11. Efesios 4:11. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 4:11? Efesios 4:11, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios que se deben de ¿qué? De centrar. ¿De dónde están? En Cristo. Porque él mismo los constituyó. Amén, así es. Él mismo los constituyó. Entonces, cuando nosotros aceptamos estos 5 ministerios, estamos haciendo lo que dice Hechos 1:10, Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Cuando nosotros aceptamos los 5 ministerios que Dios constituyó, eso es reunir todas las cosas en Cristo, reunir. Y si la palabra de Dios dice, yo lo creo y lo hago. Amén. Así es. Esto está, y los dones hay que creer, porque eso es el Espíritu Santo y sus dones, y sus ministerios. Gloria a Y Dios. si la palabra de Dios dice, no hay, ¿ves que hay copastores ahí? ¿Dice copastores? No. Entonces, si dice que no hay copastores, no debo de decir eso, ni aceptarlo, ni hablarlo. Entonces, ¿qué es restaurar todas las cosas? Es hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia. ¿Y qué es reunir todas las cosas? Que es la segunda parte de lo que estamos hablando, de Hechos, de Efesios 1:10, es de que el centro de todo sea Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces, ya no va a ser el centro de todo el pastor que está predicando. Porque hay muchos que idolatran al pastor, como ya les dije. Y eso al Señor le molesta. Entonces, idolatría es muy amplio. Puede ser tu carro, puede ser tu casa, puede ser tu hijo, puede ser tu madre, puede ser tu esposa, puede ser tu negocio, puede ser tu tienda. Que pones en primer lugar, forma a ser un ídolo. Así es. Y Dios no quiere eso. Sino que el centro de todo es Cristo. Amén. De Él es todo y de Él viene Amén, todo. amén, gloria a Dios. Ajá. No viene de nuestro trabajo. Lo que tienes viene de Cristo. Amén. Entonces, fíjate, reunir todas las cosas de Efesios 1:10 es de que él, de Cristo viene todo y todo vuelve a Cristo. Todas tus fuentes están en Cristo, me dice el Señor. Que tú sepas que todas tus fuentes están en Cristo. Amén. Amén, amén. Eso es por reunir todas las cosas en Cristo. Todo viene de Cristo, lo que recibes y va a Cristo. Todo lo que tenemos es prestado. ¿De quién vino nuestra familia? ¿De quién vino nuestros hijos? ¿De quién vino las posesiones materiales? Nosotros solamente somos vasijas, somos instrumentos y solamente somos mayordomos, ministradores. Pero todo es del Señor. Amén. Amén. Ni nuestra propia alma. Ya no es nuestra, ni cuerpo. Es de Cristo. Amén. Eso es entender que es de Cristo. Y que este cuerpo que tengo no le debo de meter chatarra. Pero si estás dando cuenta que Dios quiere que dejes la mezcla religiosa, ¿sí? Porque la mezcla religiosa no es trigo limpio, sino es una mezcla con religiones paganas. Por eso en Amós 5:26 el Señor, ¿qué dijo? Amós 5:26. En el libro de Amós, en el libro de Amós 5:26. Amén.
5:26. Amén. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Amén. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos. Vuestros la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Entonces, como ves, llevaban las dos cosas. Llevaban el tabernáculo de Jehová y el tabernáculo de Moloch y Kium. ¿Sí? Y Kium, dos tabernáculos, dos dioses. El dios pagano, el dios verdadero y el dios pagano, perdón. Entonces Dios quiere que seamos radicales. Nada de mezclas con ninguna fiesta del mundo. Ay, pero es que en esa iglesia sí les dan chance de poner su árbol de Navidad. Pues entonces, ¿te quieres perder por ellos? Tú tienes que decirle a ese que está torcido que deje de hacer eso. Ahora, el diablo es útil, dice, entonces ahí no festejan el nacimiento de Jesús. Pues yo te quiero decir que somos los primeros que festejamos el nacimiento de Jesús y que invitamos a la iglesia a festejar el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo? Diario. Amén. Amén. Y que no necesitamos una fiesta pagana del mundo con esferas, con luces, con velas, con árboles artificiales, con cartitas, con regalos, con el Papá Noel, Santa Claus y tantas cosas, porque el Señor no le agrada. Así es. Usan el nombre de Dios para festejar eso. Y el Señor le molesta que uses el nombre de Dios para usar fiestas paganas y participar y hacer fiestas paganas. No mezclas. Eres hijo de Dios, permanece radical y firme en santidad. No te mezcles, no te vendas, no te dejes comprar, no te aliances con ellos. Y aunque te digan, ahí viene ese que no le gusta nada del mundo, pues es mejor, porque tú no eres ciudadano de este mundo. Tú no tienes el espíritu del mundo ya, tú tienes el Espíritu Santo y tu ciudadanía está en el cielo. Amén. Está con Cristo. Debes estar mirando a Cristo. Entonces, esta es la palabra que nos trajo Dios. Amén. Y pues si tú estás en una iglesia donde hay toda esta basura que habló el Señor, esa lista de basura, de fiestas paganas, de lenguaje incorrecto y herejías, sal de ahí de esa iglesia, escapa por tu alma, busca una iglesia que sea cristocéntrica y si quieres visitarnos aquí está la iglesia cristiana apostólica profética de la Primera Internacional, con la visión de restaurar y de reunir todas las cosas en Cristo. Un cristiano radical que no se vende ni se compra el mejor postor, sino que vive como el profeta Daniel, sin contaminarse. Daniel no se contaminó, él fue radical. Adoró solamente al Dios vivo, no al Dios de Nabucodonosor. Paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria